Hola, bienvenida de nuevo a una cápsula más para mujeres. Esperamos que estos temas sigan siendo de bendición para tu vida. Sabemos que pueden ser de provecho para ti, para tu familia, para el bienestar de tu vida espiritual. Quiero continuar con una ramita del tema que estaba compartiendo La Paz Mónica la semana pasada. Si recordamos, la semana pasada La Paz estaba leyendo Primera de Reyes 17, en el versículo 8 en adelante, y ella hablaba sobre la viuda de Sarepta. Y me llamó mucho la atención al final de la cápsula cómo tomaba el tema de generosidad, cómo hablaba de la soltura que tuvo esta mujer, de no apretar las pocas posesiones que tenía y de ponerlas a disposición del servicio de Dios. Y eso se quedó bien marcado en mi cabeza de la acción de esta mujer. Entonces hoy quiero hablar un poco sobre generosidad para continuar con ese tema. Y quiero que nos vayamos a Mateo, una historia muy conocida para los que ya hemos leído la Biblia antes, los evangelios antes. Está en Mateo 26 a partir del 6 y quiero que me acompañes a leerla, por favor. Dice: Jesús es ungido en Betania. El versículo 6: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Y al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué es este desperdicio? Porque esto podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Quiero que paremos ahí y quiero que reflexionemos en el modo de pensar de los discípulos y en el modo de pensar de la mujer. El contraste que vemos ahí, la manera, la cosmovisión de cada uno, la manera en la que la mujer ve el mundo y la manera en la que los discípulos veían el mundo en ese momento. Y quiero ponerte un ejemplo para que continuemos con este tema. Y el ejemplo no es de mi creación, no soy tan genia, lo escuché en algún otro lado, pero me pareció una buena analogía para que viéramos la manera en la que se supone que deberíamos de ver el mundo a través del lente de Jesús. Imagínate que te invitan a una fiesta y tú ya conoces al anfitrión. El anfitrión es un anfitrión que tú ya sabes que es muy generoso. Ya has ido antes a sus fiestas, ya sabes que siempre hay mucha comida, siempre hay muchos refrescos, siempre hay mucha variedad de bebidas, hay postres, hay dulces, hay botana, ya sabes que la música es buena, sabes que hay lugar para todos, todos tienen una silla en la mesa, ya sabes que todos se van a llevar recuerditos. Entonces tú, como ya conoces eso, no sientes la necesidad de pararte a la mesa de postres y llevarte todos los postres que puedas en ese momento, porque ya sabes que vas a alcanzar. Entonces tú tomas el que te vas a comer en ese momento y permites que los demás también escojan un postre. Y como ya sabes que es muy generoso, tú no tienes la necesidad de poner una bolsa en el lugar de al lado para apartar un lugar para un amigo, porque tú ya sabes que hay un lugar para todos en la mesa. Entonces no hay preocupación de que alguien gane el lugar. Como ya sabes también que es muy generoso, no hay necesidad de que cuando te traen el plato a la mesa de la cena, de esa fiesta, tú no sientes la necesidad de meter un itacate a tu bolsa y esconderlo para que te sirvan otra vez. Tú ya sabes que si te sirven ese plato y quieres volver a comer, puedes pedir otro plato porque hay mucha comida en esa fiesta. Entonces, ahora imagínate que esa fiesta es la creación y el anfitrión es Dios. Entonces sabemos que en esta fiesta que es la creación hay suficiente para todos, hay recursos para todos, no hay necesidad de que yo esconda las cosas que tengo, porque yo sé que el creador del universo me va a seguir dando conforme yo vaya necesitando. Sabemos
que esa es la manera ideal en la que el mundo funcionaría. Pero a ocasión de la caída, tal vez esta fiesta parezca que no tiene suficiente para todos. Y entonces, como tenemos miedo de que no hay suficiente para todos, comenzamos a apretar nuestras posesiones con las manos cerradas y nos duele dar. Pero también en este mundo, en esta realidad del mundo caído, caminó Cristo. Y Cristo también vio la pobreza de cerca. Él vivió escasez. Escasez en el sentido de que sabía que había ocasiones en las que podría ser que el alimento no alcanzara. Pero aún así Él confió y alimentó a 5,000. Él confió. Él sabía que había suficiente para todos, aún así pareciera que faltaba. Entonces, aún así pareciera que faltara. Entonces, esa es la manera en la que Dios quiere que veamos el mundo, un mundo con abundancia y un mundo con un anfitrión generoso. De esa misma manera, Dios quiere que vivamos. Por eso es tan fácil para Cristo enseñar que vendas tus posesiones y se las des a los demás. Es tan fácil tener una canasta con pocos peces y orar para que se multipliquen. Era tan fácil para él creer eso porque él conocía que el anfitrión era un dador alegre. Y es lo que este Creador quiere sembrar en nosotros, es lo que Dios quiere sembrar en nuestro corazón. Ser mujeres que somos despegadas de nuestras posesiones terrenales, que somos despegadas con nuestro tiempo, que somos despegadas con nuestra casa. Quiere que en nosotros crezca la semilla de la generosidad, que seamos generosas con el tiempo que tenemos para dárselo a los demás, para darlo al servicio de la iglesia, para darlo al servicio de nuestra familia. Quiere que seamos generosas con nuestros recursos, aún sean pocos, porque vemos varias mujeres en la palabra que solo tenían un frasco de aceite, que solo tenían una moneda, que solo tenían pocos recursos, que solo tenían un frasco de perfume, pero que lo entregaron todo al servicio del Señor. Y eso habla mucho de nuestra teología. La manera en la que vivimos habla mucho del Dios en el que creemos. Si nosotros creemos que Dios es un Dios generoso, vamos a ver oportunidades de darle a alguien más la ropa que yo traigo, porque yo sé que para mí va a haber provisión en el futuro. Vamos a ver la oportunidad de dar el poco recurso económico que tengamos al servicio del Señor, porque sabemos que nunca va a faltar en nuestra mesa ni en nuestro refrigerador. Vamos a ver oportunidad de recibir a alguien en nuestra casa, porque sabemos que hay lugar suficiente para todos en nuestro hogar y hay suficiente recurso para dar en nuestro hogar. Cristo sabía que hay una mentira que nos está persiguiendo todo el tiempo, y esa es la de que no hay suficiente tiempo, no hay suficiente dinero, no hay suficiente alimento, no hay suficiente lugar. Es una mentira que nos está persiguiendo desde el inicio. Eva comió del fruto prohibido porque ella creyó que Dios le estaba quitando algo que ella podía tener, que ella tenía que tomar algo, que ella tenía que guardar algo que Dios no le iba a dar. Entonces tomó del fruto prohibido y fue su falta de fe en un Dios generoso lo que nos trajo hasta aquí. Fue la falta de fe de Eva y de Adán, no es culpa de uno solo, pero es la falta de fe de creer que Dios no nos va a dar lo que necesitemos. Pero nosotros tenemos que agarrarnos de la palabra que conocemos, en la que sabemos que somos aún más preciados que las aves que andan volando por ahí, y somos más preciados que las flores silvestres para el Señor, y que Él nos va a dar suficiente para las necesidades que tengamos en el momento que necesitemos. Entonces, sin ese temor, nosotros podemos dar a mano abierta. Nosotros podemos dar sin temor a que nos vaya a faltar. Una vida
en la que cuando nos llega nuestro cheque de la quincena o como nos paguen, una vida en la que nos llega nuestro cheque de paga y empezamos a rellenar espacios que creemos, en las que empezamos a guardar esos recursos antes de darle al Señor porque pensamos que nos va a faltar, es una vida con una mentalidad de escasez. Y Cristo nos enseña una y otra vez en su palabra que la mentalidad de escasez solo nos lleva a más escasez. Y aquí no estoy hablando del poder de la mente y si lo declaras y si tú piensas positivo, no estoy hablando de eso, estoy hablando de hechos reales en la palabra. Estoy hablando de enseñanzas reales de Cristo. Nosotros podemos vivir con la libertad de pensar con una mentalidad de abundancia, de yo soy hija del Señor, de todo, y sé que si yo necesito, el Señor me va a dar. Y quiero que tal vez en algunas de sus cabezas está, pues qué fácil para Julia es decirlo, porque ella tiene una casa y tiene un trabajo y tiene un esposo que la ayuda y nunca le falta recurso. Y quiero que sepas que todos en algún momento hemos pasado un momento de escasez, que conocemos la escasez, conocemos el hambre y conocemos la necesidad, pero también conocemos que en esos momentos en los que parece que no hay suficiente, tenemos un Señor que nos da lo suficiente. Sabemos que tenemos un Señor en el que podemos estar satisfechas. Yo quiero que pienses en esto. Cristo no solo murió en la cruz por nuestros pecados, y no estoy demeritando esa acción en la cruz, pero quiero que pienses que es mucho más grande que eso todavía. Cristo murió en la cruz para demostrarnos el acto de generosidad más grande que hemos conocido en toda la historia. Cristo vino a derrotar la mentira de que no tenemos suficiente. Cristo vino a derrotar la mentira de que a Dios no le interesa cómo estemos viviendo. Cristo vino a demostrarnos que se puede dar a manos llenas aun cuando sepamos que la gente no lo va a apreciar. Va a haber algunos que no van a apreciar nuestro tiempo que estemos ofreciendo al Señor. Va a haber tiempo en el que no van a apreciar los recursos que estemos dando al Señor. Pero el Señor nos ve, el Señor honra eso, el Señor se goza en las dadoras alegres. El Señor se goza del tiempo que tú estás ofreciendo a tu familia. El Señor se goza de esos trastes que estás lavando. El Señor se goza de ese niño que estás criando. El Señor se goza de ese ministerio que estás iniciando. El Señor se goza de esos 2 pesos que estás dando en tu diezmo. El Señor se goza en tu generosidad. Y yo quiero invitarte a ti a que comiences a vivir, si no lo habías hecho, comienza a vivir con una mentalidad de abundancia, sin miedo a que si tú diezmas 1 peso te vas a quedar sin nada, porque esa no es una realidad. Sin miedo a que si tú das 1 hora para el servicio en la iglesia te vas a quedar sin tiempo para hacer lo que necesitas hacer. Esa es una mentira. Y aquí vemos que Dios honra a las dadoras alegres, que Dios se goza en las que dan esa moneda que tienen, en las que dan esa botella de perfume que saben que es muy costosa, pero que eso es para la gloria del Señor. Y espero que este tema sea de bendición para tu corazón, que sea de bendición para tu vida, y nos vemos en la próxima semana.